Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque tengo la impresión de que algunos nos escuchan desde América. Muchas gracias a todos por estar ahí y por la confianza en el contenido de esta sesión de hoy, por sacrificar un día de verano maravilloso y dedicarlo al estudio de nuestra disciplina. También quería dar las gracias a EALDE por la oportunidad de dirigirme a todos. Espero que el contenido sea formativo y ameno para todos los que están escuchando. Y nada, comentarios, feedback y tal, trataremos de organizarlos al final. Me presento. Como ya ha dicho Daniel, mi nombre es Mariano Blanco, soy español, de Madrid. Estudié Economía en la Universidad Complutense, Derecho en la UNED y Marketing en el Chartered Marketing Institute de Londres. Aparte de miembro de la Junta Directiva durante bastante tiempo, pero sobre todo me considero asegurador. ¿Y por qué esa osadía? Llevo 43 años trabajando en el mundo del riesgo y el seguro en 5 grupos, tanto españoles como multinacionales. Bien, al final dejaré mi dirección de LinkedIn, mi perfil de LinkedIn, para que cualquiera pueda hacer consultas por ahí, pero por supuesto también de manera prioritaria a través de la escuela. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, por qué la gerencia de riesgos. Vamos a ver a qué se debe la importancia de la que hablaba Daniel sobre los riesgos y la gerencia de los mismos. Todas las organizaciones, los gobiernos, las empresas, también las personas físicas y también las personas jurídicas. Todos nos enfrentamos a la incertidumbre. La incertidumbre es una constante en nuestra vida. Nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. El terremoto de hace 2 días, día y medio, en Italia es una manifestación de esa imprevisibilidad que tiene la vida humana en cualquiera de sus facetas y manifestaciones. Por eso, a lo largo de la historia, toda la historia de la humanidad se ha caracterizado porque las personas, todas las personas, han buscado siempre certezas para poder afrontar su vida, desarrollar sus negocios, organizarse y tener éxito en la sociedad. La evolución de la humanidad está intrínsecamente ligada a la búsqueda de una seguridad, de poder tener una certidumbre y de poder abordar las diferentes situaciones que se nos van a ir presentando con las máximas seguridades y con la mayor probabilidad de que sea exitoso. Eso consiste en la gerencia de riesgos básicamente, aunque no todo el mundo lo conozca así y lo haga simplemente de una manera intuitiva. Nos preocupamos por cómo será el futuro de nuestra familia y muchas personas por eso hacen seguros de vida o toman precauciones dietéticas para poder vivir más años, tener una mejor salud y que por lo tanto estar ahí con sus seres queridos el máximo tiempo posible. Ahí, en esta primera elección de hacerse un seguro de vida o tomar precauciones sanitarias y tener una vida equilibrada, sana, ahí vemos ya una primera diferenciación en cómo se gestiona el riesgo. Por un lado, el riesgo se externaliza y se hace un contrato de seguro de vida. Si yo me muero, mis familiares no se verán limitados económicamente porque percibirán una indemnización. La otra opción es una opción preventiva en la cual yo procuro tener una vida más saludable, comer mejor, hacer ejercicio, descansar, mirarme con el médico de cuando en cuando, de manera que mi vida se prolongue más. Vemos aquí ya una primera elección muy sencilla entre prevenir o transferir el riesgo. De esto hablaremos un poquito más adelante en esta presentación. Bien, básicamente la gerencia de riesgos y su por qué, su para qué, viene primero de la identificación de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que nos pueden amenazar en cualquiera de las situaciones cotidianas a las que nos podamos enfrentar? Vamos a ver cuáles son esas situaciones, vamos a ver en cada caso, porque no son las mismas para todo el mundo. Cada persona, cada entidad, cada organización se enfrenta a unos peligros distintos que tienen que ver con su momento histórico, su localización en un lugar determinado de la geografía, las características del negocio que realiza. Esos peligros varían constantemente, pero además son distintos para cada ente que analicemos. Por eso, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es ver la matriz de riesgos que nos puede afectar. Veremos luego 12 riesgos principales, que son el inicio
del estudio de esa matriz para cualquier persona o institución. Claro, evidentemente el siguiente paso lógico después de analizar nuestra matriz de exposición, la matriz de riesgos, es definir, valorar las posibles maneras en que podamos mitigar esos riesgos. Aún mejor, si podemos eliminar el riesgo. Ejemplo muy sencillo en este punto. Tenemos una empresa en la que se realizan trabajos de soldadura, trabajos de oxicorte, corte con llama. Evidentemente ahí se produce un gran riesgo. Tenemos que analizar el riesgo de que esa llama de la soldadura o del oxicorte se traslade a partes de la empresa que no queremos que ardan, no queremos que se nos desate un incendio. Bien, pues tendremos que ver quiénes autorizan los permisos, si cada vez que se va a soldar se hace un protocolo de seguridad para que la soldadura se haga de la manera más segura posible, con los menos riesgos, y que además al lado de la persona que está soldando haya otra persona, otro empleado, con un extintor. ¿Por qué? Porque es muy fácil que la llama de la soldadura se nos propague. Si hacemos este sencillo análisis y a la hora de soldar adoptamos unos protocolos en nuestra empresa que lleven a esa garantía de seguridad, a esa otra persona que junto al que está soldando está presente con un extintor por si algo sucede, estaremos en la práctica eliminando el riesgo. Hemos hecho una serie de pasos lógicos. Primero, analizar dónde está el peligro. El peligro reside en ese momento en que se suelda y que se producen grandes temperaturas en nuestra empresa. Hemos llegado a un análisis de ello y hemos visto que con poner al lado a otra persona armada con un extintor de fuego, sencillamente estamos minimizando muchísimo el riesgo. En la práctica podríamos considerarlo prácticamente eliminado. Y es algo tan barato, tan sencillo como un simple análisis. Bien, además de estos pasos, hay otros. Por ejemplo, cuantificar la exposición. ¿A qué cantidad de riesgos estaremos expuestos en moneda, en dinero, si algo sucede? ¿Cuánto nos costará reparar el posible perjuicio que se puede inferir a nuestra actividad? Pues evaluar ese importe económico, averiguar en cuánto nos puede sacudir la cuestión económica, es otro paso más en la cadena de la gerencia de riesgos, del risk management y de la prevención. Por supuesto, también al cuantificar la exposición debemos ver cuánto es el máximo perjuicio que nuestra empresa o nuestra actividad puede sufrir. Si tenemos unas reservas no comprometidas de capital que nos permiten, digamos, llegar a 100 millones de dólares, de euros, 100 millones, pues evidentemente tolerar el riesgo hasta niveles de 100 millones será posible para nuestra empresa, porque dispone del músculo financiero suficiente para afrontar ese peligro en el peor de los supuestos. Evidentemente no es la forma más equilibrada de hacerlo, porque nos quedaríamos sin esos recursos en caso de que el riesgo se materializase y sucediera una pérdida. Por lo tanto, todos estos pasos, todos estos diferentes eslabones de la cadena de la gerencia de riesgos se tienen que poner en movimiento de manera conjunta. Tenemos que identificar, tenemos que valorar cuánto puede ser la forma de mitigarlo, cuál puede ser la manera de que ese riesgo se minimice, también cuál es el máximo que podríamos soportar. En fin, es una cadena y un análisis que además, anticipo, seguramente todos lo conozcan, es algo constante en el tiempo, que se ha de revisar. No es algo que se haga una vez y nos podamos olvidar, ni muchísimo menos. Bien, continuamos. Además, puede que no dispongamos directamente de recursos disponibles para afrontar una pérdida, es decir, que el máximo que hemos obtenido en el análisis del máximo perjuicio no tengamos disponibilidad para afrontar la cantidad de dinero que nos sale. Si esa es la situación, tenemos que buscar mecanismos, alternativas de transferencia de riesgos que también veremos un poquito más adelante. Por supuesto, si nuestra disponibilidad financiera es limitada, lo más frecuente, lo más normal es la transferencia a terceros de nuestro riesgo. Antes de seguir, quisiera hacer un pequeño inciso porque financiar o transferir los riesgos son conceptos muy similares,
pero no exactamente idénticos. Se parecen, pero no son lo mismo. Financiar consiste en disponer de alguna manera externa o interna de financiación que nos permita monetariamente soportar el perjuicio y reanudar nuestra actividad como estábamos y mantener nuestra empresa o nuestra industria a flote en las mismas condiciones que antes del siniestro. Por otra parte, transferir significa que no disponemos de esos recursos y normalmente pagamos una prima, y esa prima que pagamos a una entidad aseguradora sirve para que una vez materializado el accidente, el riesgo que se materializa en una pérdida de cualquier índole, podamos con el dinero de la aseguradora dar salida a nuestra pérdida y recuperar nuestra situación anterior. Bien, continuamos. Como introducción, los contenidos adecuados, la escala de temas, que no es exhaustiva, pero por poner los más importantes, consiste en identificar, como decíamos antes, cuáles son los riesgos que acechan a nuestra actividad, en qué tipos de peligros nos podemos ver envueltos, evaluar sus consecuencias, muy importante, cumplir las normativas y regulaciones en cada país, en cada territorio, en cada región en la que estemos operando. Cumplir con las normativas es fundamental en todos los sentidos y nunca será suficientemente acentuado el deber de cumplimiento normativo. Después, la transparencia y la confianza. Si hemos cumplido las normas y estamos a bien con la sociedad en la que nos desenvolvemos, debemos hacer que eso se materialice de una manera transparente, que se sepa perfectamente que realizamos nuestra actividad con todas las garantías y que esa transparencia además se convierta en confianza de cara al resto de interlocutores, nuestros empleados, los clientes, los accionistas, incluso los competidores que realizan actividades similares a la de nuestra empresa. Por supuesto, la confianza es una base fundamental en la transferencia de riesgos. Ninguna aseguradora, ni ningún asegurado, ningún cliente estarían dispuestos a transferir su riesgo si no fuese en un marco de transparencia, de cumplimiento normativo y por encima de todo de confianza, de buena fe. Bien, aparte está el apoyo en la toma de decisiones. La figura del gerente de riesgos depende en qué países, depende en qué situaciones, tiene un mayor o menor nivel en la estructura jerárquica de las empresas, de las organizaciones. El gerente de riesgos es alguien que maneja un material suficientemente delicado como para que se encuentre en contacto y sintonía con los más altos niveles de la empresa. ¿Para qué? Para que se apoye la toma de decisiones. No siempre va a ser fácil que las decisiones que emanen de la actividad, del análisis del risk manager, sean comprendidas por la empresa, porque en muchas ocasiones implicarán el desarrollo de acciones encaminadas a la prevención que tienen un coste, que suponen una inversión, que incluso pueden suponer cambios de procesos, traslados de personas, es decir, tiene que haber un apoyo en la toma de decisiones por parte del gerente de riesgos que venga de las más altas instancias de la empresa en la que nos encontremos. Eso nos lleva directamente al tema de la asignación de recursos. Las empresas no siempre tienen una disponibilidad infinita de capital. Es más frecuente lo contrario, que la disponibilidad financiera sea limitada. Por eso, a la hora de hacer políticas de gerencia de riesgos, tendremos que medir mucho los recursos de que disponemos, cómo los asignamos, a qué parcelas, a qué desarrollos de prevención y también cómo los escalonamos en el tiempo. No podemos pretender que en solo 6 meses o un año cambien todas las políticas de la empresa para amoldarse a las decisiones que recomienda la gerencia de riesgos. Ha de haber un proceso paulatino en el que se valoren y se asignen los recursos de una manera ordenada y eficiente. Por supuesto está la prevención y sus derivadas. Muchas veces cosas tan sencillas como lo que decíamos antes de instalar un extintor y una persona que lo maneje junto a quien suelda son decisiones de seguridad que aportan un plus de prevención que limitan muchísimo
la situación de riesgo y que por lo tanto en prevención consiguen con un coste mínimo que la derivada en cuanto al aseguramiento de ese riesgo se convierta en un precio, una prima de seguro infinitamente más baja. De todos son conocidos los cuestionarios que hacen las compañías de seguros en general a la hora de asegurar un riesgo. ¿Cuáles son los parámetros de seguridad que se manejan en esta empresa? En cualquier actividad que se desee evaluar desde el punto de vista de riesgo, la condición de prevención y sus derivaciones son fundamentales a la hora de evaluar y ponerle precio a cada uno de los determinados riesgos. Bien, otro aspecto importante es la concienciación y la formación. Nuestro personal, la gente que trabaja con nosotros, los distribuidores, toda la estructura tiene que estar orientada y concienciada en materia de riesgos. Eso es algo que, por ejemplo, se ha puesto muy de moda en las empresas de transportes, que hasta ahora, con que la persona tuviera, hasta hace unos años, tuviese licencia de conducir, pues ese conductor podía llevar un camión por las carreteras y transportar mercancías. Hoy día, a ese mismo conductor, con esa misma licencia de conducir, se le exige una concienciación, una formación cíclica además, para que consiga mantener unos parámetros de seguridad más allá de lo que simplemente le sirvió para obtener la licencia de conducir, por poner solamente un ejemplo en conducción y en distribución de mercancías. Imaginen cualquier otra actividad, cualquier otro tipo de riesgo y estaremos en las mismas. En el parametrizar las acciones, el punto siguiente que verán en la transparencia, a la hora de parametrizar es una recapitulación sobre el coste-beneficio que estamos teniendo en las acciones de gerencia de riesgos. Hemos decidido implantar determinados contenidos, determinadas prácticas, modificar actuaciones y eso tiene unas consecuencias económicas y de otro tipo, que se deben medir, que se deben vigilar y para eso la parametrización a la que nos referimos. Por último, por agotar aquí la lista, la cascada de acciones en gerencia de riesgos, es una recapitulación constante. Cada vez que hayamos terminado un ciclo, tenemos que volver a empezar y volver a analizar y volver a hacerlo de una manera constante. Es como los trabajos de Sísifo en la mitología, que tenía que subir una piedra, pero que constantemente tenía que estar moviendo la piedra. Bueno, el peligro, los riesgos tienen esa implicación. Se van materializando de maneras nuevas. Ahora veremos un poco de repaso histórico sobre determinados tipos de riesgos y veremos a qué me refiero con esta recapitulación constante y con esta fluidez en materia de riesgos que van cambiando a lo largo de los años y a lo largo de la evolución de la vida de la sociedad. Vamos a empezar a organizar los riesgos en estas primeras 4 categorías. En primer lugar, los que afectan a las personas. Luego vamos a hablar un poco de riesgos que afectan a los patrimonios. Después de los patrimonios, la pérdida de beneficios, el lucro que la empresa tiene, cómo puede verse comprometido. Y en cuarto lugar, hablaremos de responsabilidades civiles, es decir, de daños que nosotros, nuestra empresa, pueden causar a cualquier tercero, a cualquier otro ente del tráfico económico. Empezamos con las personas. Las personas, todo el mundo dice que son lo más importante de las organizaciones, el primer y principal activo de cualquier organización que se precie, y eso tenemos que conseguir que sea algo cierto, que las personas sean la primera prioridad que tengamos en cualquier proceso de análisis y gerencia de riesgos. La pérdida de vidas humanas o las lesiones a las personas son lo más grave que nos puede suceder en materia de riesgos. Si se nos quema un patrimonio, si perdemos una mercancía, tiene bastante solución. Si perdemos una persona, es mucho más difícil. Los temas que afectan a las personas en materia de riesgos son muy variados y depende de las empresas, depende de los lugares, de la geopolítica, del momento y depende de dónde nos encontremos. En esta breve síntesis yo he empezado por los temas de accidentes y salud que afectan a toda nuestra plantilla. Toda la persona que está trabajando en nuestras instalaciones pues está sujeta a unos riesgos de accidentabilidad
de caerse de una altura o de que una mercancía le golpee o que durante un proceso químico algo salga mal y se produzca una explosión, un incendio, etc. Además, decíamos antes las regulaciones y las normativas. El tema de los accidentes en el puesto de trabajo y también los accidentes in itinere, cuando estamos yendo y viniendo desde nuestro lugar de trabajo, se encuentran muy regulados. Es algo en lo que existe muchísima regulación hasta el punto de que se crean unas obligaciones empresariales que, de hecho, suponen una objetivación del riesgo. Es decir, que aunque la empresa dote a los empleados de materiales de protección, incluso sigue siendo responsable por esta objetivación de la culpa en el caso de que los empleados no utilizaran esas medidas de protección. Si al empleado que está trabajando en una obra, construyendo edificios, le damos unos arneses de seguridad y un casco para que se sujete en la obra y no se caiga desde una altura importante, para que no tenga ese tipo de accidentes, y el empleado no utiliza esos materiales, la responsabilidad de la empresa no ha cesado, porque si al final, por la negligencia del empleado, aún así cae desde una altura, el daño que pueda sufrir no está la empresa exonerada por haberle dado los arneses. La empresa debería haber además vigilado el cumplimiento de esa obligación de utilizar el arnés, incluso aunque sea el operario el que ha cometido la imprudencia de no usarlo y caerse. Esto nos lleva también ya no a riesgos solamente de accidentes o de temas de salud, sino que también nos lleva a los riesgos de vida. Las personas tenemos una existencia limitada en el planeta y todo el mundo se muere. Bien, hay una serie de seguros, tanto para cubrir los temas de pérdida accidental de la vida, con motivo de un accidente, o incluso los riesgos de vida, que son aquellos en que la muerte se origina por una causa interna, por una enfermedad normalmente. Eso es algo con lo que también tenemos que lidiar y valorar a la hora de estar correctamente analizando la gerencia de riesgos de una empresa. Lo mismo sucede con los planes de pensiones, las obligaciones contractuales para que el día que los empleados se jubilen tengan acceso a una pensión digna. Por K&R son las siglas en inglés de Kidnapping and Ransom, secuestro y rescate. Depende en qué circunstancias, depende en qué profesiones y sobre todo en qué lugares nuestros empleados pueden estar sujetos al riesgo de secuestro. También es algo muy particularmente importante cuando estamos expatriando. Aquellos empleados de nuestra empresa que tienen que viajar a otros lugares, a veces se van a encontrar a situaciones de salud, a situaciones de acceso a la sanidad o de temas de secuestro o accidentabilidad superiores, y la empresa debe de cumplir estrictamente y de manera rigurosa con su deber de cuidado, lo que los norteamericanos llaman el duty of care, que las empresas tienen como obligación con respecto de sus empleados. Veamos ahora patrimonios. Es lo más frecuente que nos asalta en la prensa diaria y en los medios de comunicación cuando las empresas se ven sometidas a un tipo de riesgo que afecta a su patrimonio. Por supuesto, aquí las categorías dependerán muchísimo del tipo de empresa de la que estemos hablando. No es lo mismo un fabricante de productos de alimentación como Ibarra, que me he permitido poner aquí su logotipo. Ibarra ha tenido un accidente recientemente, un incendio total en su fábrica de Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, en España, y esa planta ha quedado completamente arrasada. No ha quedado prácticamente nada. La garita del guarda es de lo poco que se ha salvado del fuego en una fábrica de mahonesas, aceites y productos de alimentación. Eso es completamente distinto de cómo deberá valorar y analizar la gerencia de riesgos una empresa como Apple, o si estamos hablando de una empresa que produce medicinas en las que una pequeña instalación de muy pocos metros cuadrados, de muy poco volumen, puede significar una pérdida brutal por el tema de materiales que se están empleando ahí. Por eso el patrimonio, a la hora de evaluar los riesgos patrimoniales, estamos hablando de que son temas distintos en función de cada una de las empresas que estemos analizando. Y aquí, mientras que en el tema de personas el análisis suele ser bastante más genérico, en los temas de patrimonios deberemos dedicarle una mayor cantidad de tiempo y serán temas de más largo análisis
y más larga evaluación en función del tipo de fábrica, del tipo de producto, del tipo de tratamiento que estemos dando en la empresa de que se trate. Bien, a continuación hablaremos de las pérdidas y beneficios. Muchas veces los daños de una empresa, siendo pequeños, conducen a una pérdida, a una paralización de la actividad que de hecho puede ser más grave, llega a ser más grave porque la empresa está parada por tanto tiempo que no puede mantener su actividad económica. Y lo que es más grave, al no poder seguir compitiendo en el mercado, la competencia, los demás intervinientes en ese mismo tipo de productos, van a aprovechar y se van a quedar con sus mercados. Es decir, que detener la producción por un tiempo puede tener consecuencias muy graves y pérdidas mucho mayores que las que se producirían por el propio incendio, el robo o el terremoto, cualquiera que sea el riesgo que haya afectado a la planta, se puede producir una situación más grave en cuanto a pérdida de beneficios. Evidentemente, lo que tenemos que prevenir aquí es analizar lo que estamos haciendo, cuál es la actividad, cuánto tiempo puede llevar el reanudar las actividades en la peor de las hipótesis, si se nos quema la máquina principal de nuestra industria, la máquina clave, qué tiempo tardaremos en poder volver a tener una máquina como esa que reemplace la que hemos perdido. A partir de ahí podremos elegir entre varias opciones, trasladar la producción a otras fábricas, siempre que ello sea posible, incluso llegar a un acuerdo con competidores, lo que nos va a ocasionar sin duda unos costes extraordinarios para poder continuar en el mercado. O si nos podemos permitir el lujo de detener la producción y durante un tiempo X, sea, estar sin producir. Por supuesto, sabiendo valorar el riesgo de pérdida de mercados a que me refería antes. Al hilo de esto se me vienen a la cabeza algunos casos concretos. Por ejemplo, hace ya años, en el año 82, un ataque terrorista del grupo ETA en España, en Madrid, en la calle Río Rosas, metieron 100 kilos de explosivos en el nudo central de las telecomunicaciones españolas en aquel momento. Año 82, estábamos hablando de que la telefonía todavía era con cables, no había tanta telefonía inalámbrica ni tantas disponibilidades de satélites o medios de comunicación a través de Internet. Muy bien, pues ETA consiguió que durante meses España estuviera partida en dos en materia de comunicaciones. Una bomba, un atentado a un edificio concreto, consigue que las comunicaciones telefónicas en España durante meses sean imposibles. Y, de hecho, no tenían los deberes muy bien gestionados y Telefónica se enfrentó a una pérdida de beneficios, a una paralización de su actividad por ese atentado en un nudo concreto de Madrid, se vio enfrentada a una pérdida de beneficios muy significativa. Bueno, pues es un caso de gerencia de riesgos. Quien quiera profundizar en él, es fácil que encuentre bastante literatura de Internet, pero afectó a 700.000 líneas que estuvieron paradas durante meses y no estaba previsto, así de sencillo. Hace menos tiempo, en enero del año pasado, en enero del 2015, en Burgos, en la planta de loncheados de la empresa cárnica Campofrío, pues sucedió un incendio devastador que se llevó por delante toda la fábrica de Burgos. Una cosa monstruosa. Durante un fin de semana aquello estuvo ardiendo y desapareció todo. Y la clave era la línea de loncheados, donde se producían los embutidos cortaditos en lonchas que estaba en esa planta y que no tenían fácil recambio para esa línea de loncheados. Bueno, pues más allá de los daños del incendio, más allá de las condiciones dañinas que produce la destrucción de la planta, está que no tenemos forma de seguir abasteciendo al mercado de productos loncheados que son los que más se venden en los supermercados. Salchichón, jamón, ya saben a qué me refiero. Y el ejemplo que mencionaba antes, ahora del mes de julio del 2016, del incendio pavoroso de la fábrica de Dos Hermanas en Sevilla, que se ha llevado por delante toda la planta, pero que según parece tienen la disponibilidad de utilizar otras plantas del grupo y que desde el punto de vista de la pérdida de beneficios, pues les va a salir más sencillo y mejor gestionado. Seguramente porque alguien se había preocupado de evaluar
la disponibilidad de procesos alternativos en otros lugares, en otras situaciones, en las que Ibarra pueda continuar, me alegro por ellos, de continuar con su actividad económica como si nada hubiera pasado. Bien, vamos a tocar ahora las responsabilidades civiles, que es también un universo bastante importante, en el que hay porque aquí nos estamos enfrentando no ya a nuestra gente, no ya a nuestra empresa, nuestras máquinas, nuestra producción, no. Aquí estamos hablando de una responsabilidad contra todos, estamos frente a todos, como se dice en derecho, erga omnes, contra todos los demás. La empresa está asumiendo riesgos que pueden afectar a cualquier tipo de terceros. Y claro, se ve confrontada con todos los demás actores del mundo completo. Entonces, por eso dividiremos el tema, la materia de responsabilidad civil, vamos a verla desde varias perspectivas, dada su casuística. En primer lugar, la responsabilidad civil de explotación. Por el hecho de tener una instalación, una fábrica o siquiera una tienda en la que entren los clientes, hay una serie de riesgos que se producen como consecuencia de esa explotación. Podemos dañar a un vecino, en la tienda se puede producir la caída de un cliente, cualquier tipo de situación en la que estemos hablando de ese tipo de perspectivas sería un riesgo de responsabilidad civil de explotación, que es una de las perspectivas que tenemos que analizar en los riesgos. Después está la responsabilidad civil locativa, la que se une directamente a los inmuebles, a los sitios donde desarrollamos nuestra actividad. Por el hecho de tener abierto un establecimiento, tanto si es propiedad nuestra como si es un establecimiento alquilado, estamos afrontando una serie de riesgos, pues como por ejemplo que una parte de la cornisa del edificio se caiga, se suelte una piedra o un ladrillo de lo alto de la estructura y caiga a la calle con tan mala suerte de que fallezca una persona. Esto hubo un siniestro bastante luctuoso aquí en Madrid, el Paseo de Recoletos. Dos señoras que estaban haciendo turismo por Madrid, se cayó una pieza de lo alto de un edificio histórico de la calle de Recoletos y mató a una de las dos porque le dio directamente en la cabeza. Y la otra señora resultó ilesa. Lo más desagradable de esta historia es que la propiedad del edificio, por desgracia, y por supuesto sin ninguna culpa por su parte, aunque sí responsabilidad, el edificio era la sede de la aseguradora española Mapfre. Pues le podía haber pasado a cualquiera, fue un tema muy luctuoso, del que también pueden encontrar literatura en prensa, literatura en internet, y por supuesto no hay culpa por parte de Mapfre, dueña de esa edificación, pero sí que hay una responsabilidad y hay que correr con unos gastos para resarcir a los derechohabientes de la víctima, de la señora que resultó muerta en este terrible accidente que les estoy comentando. Bien, más temas de responsabilidad civil. Los productos. Cuando producimos algo, lanzamos unas botellas de vino o unas conservas o estamos produciendo papel, cualquiera que sea la manufactura que desarrollemos, estamos incurriendo en una responsabilidad derivada de ese producto. Posiblemente muchos recordarán el caso de la talidomida, un medicamento que en los años 57 y 58 supuso una revolución porque a las embarazadas les ahorraba las molestias, las náuseas, los vómitos y era un medicamento milagroso en ese punto. Pero claro, desgraciadamente nadie pensó, y luego se empezó a ver, que la talidomida inducía malformaciones en el feto. Es decir, que la madre no tenía náuseas y no tenía molestias, pero el niño podía nacer sin brazos o sin piernas. Pues es un caso de responsabilidad civil de productos que, por cierto, todavía sigue coleando en los tribunales españoles, porque aunque a pesar de ser de los años 57 y 58, todavía hay afectados, niños que nacieron en aquella época y que hoy son adultos de 59 y 60 años, y que se vieron afectados y aún continúan reclamándole a los laboratorios alemanes que producían esta medicina, continúan reclamándoles por el daño que aquellos productos les causaron al haberlos tomado sus manos. Horrible. Bien, el potencial daño que el producto pueda causar, es decir, que nuestro producto sea defectuoso, tiene también otra derivación. Si descubrimos que el producto
puede causar un daño X, tenemos rápidamente que ser responsables y tratar por todos los medios de retirar esos productos del mercado. Y aquí quisiera apoyarme en el caso Perrier, del agua mineral, del agua con gas Perrier, que sucedió el 15 de febrero de 1990. Bueno, fueron millones de botellas las que se vieron afectadas porque en la fuente donde se embotellaba, la botella, aparte de agua y su gas, llevaba benceno, productos derivados del petróleo bastante peligrosos. Cantidades pequeñas, pero lo llevaban. Organizaron la retirada de los productos de una manera tan eficiente que consiguieron que la marca Perrier en materia de agua mineral no solo no perdiese mercados, sino que ganase en prestigio por la forma tan diligente, rápida y bien planteada en que hicieron la retirada del producto. Hicieron una retirada de producto tan de modelo, tan modélica, que consiguieron que la marca se reforzara. Eso, sin duda, tiene detrás una componente de gerencia de riesgos, de prevención y de planificación anticipada, sin duda importante, para permitir que lo que en principio es una catástrofe que puede dar al traste con nuestra empresa, se convierta en un incentivo y en un punto de valor para ella. Otros puntos de responsabilidad civil son los de contaminación accidental. Nuestra empresa tiene unos tanques de productos petroquímicos, esos tanques revientan y contaminan el río que hay al lado, por ejemplo. Sería un caso de contaminación accidental. Y la empresa es responsable, según en qué legislaciones, de una manera más estricta o menos, pero es responsable de devolver ese río a su situación inicial. Debajo verán la misma responsabilidad civil por contaminación, pero en su vertiente gradual. Es decir, el tanque no revienta de repente, sino que tiene una pequeña fuga y va produciendo una salida de productos petroquímicos que van contaminando el medio poco a poco, poco a poco. Es decir, tanto la contaminación gradual como la súbita o accidental encuentran soluciones de EIL, Environmental Impairment Liability, en terminología anglosajona, encuentran soluciones en el mercado y hay productos y soluciones aseguradoras para cubrir la contaminación tanto gradual como accidental. Y, por supuesto, hay medidas de control y mitigación desde la óptica del risk management para evitar que esto suceda o limitar el alcance de las pérdidas si llegara a producirse. Por ejemplo, una medida de limitación es que exista una vasija de contención alrededor de los depósitos que contengan material peligroso. Si el depósito se rompe, a su alrededor hay una segunda barrera que impide que los líquidos se viertan al medio ambiente y se contienen en esa segunda barrera. Hay multitud de soluciones, tanto de minimización del peligro como de prevención del mismo y finalmente de transferencia si llegara el caso. Bien, pues todo esto del riesgo de los riesgos de contaminación, de la responsabilidad civil patronal, es decir, la de la empresa con respecto a sus trabajadores, la locativa, la responsabilidad de explotación, la de productos y su retirada, etcétera, son partes que deben analizarse y que tendrán mayor o menor peso según sea la actividad que estemos realizando y dónde la estemos llevando a cabo. También en responsabilidad civil se encuentra la profesional, generalmente conocida como PI o por mala praxis. Esto es lo que afecta a los notarios, aparejadores, arquitectos, médicos, etcétera, cuando sufren los pacientes un daño, cuando el edificio que se ha construido está mal construido o cuando el notario pierde unos documentos de una herencia y a ver luego cómo se ajustan los temas de la herencia si los documentos se han extraviado. Ese tipo de responsabilidades, si nos estamos dedicando a la medicina, a la arquitectura, o se trata de un notario, encuentran también su análisis y su incardinación dentro de la gerencia de riesgos para primero minimizar el peligro y en caso de que el peligro se materialice y se convierta en una catástrofe, poder afrontar sus consecuencias económicas. Por eso, en España en particular y en muchos otros países, existen riesgos de responsabilidad profesional de contratación obligatoria, y así lo es para los arquitectos, los corredores de seguros, etcétera, etcétera.
son obligatorios los seguros en esa materia. Me referiré ahora un momentito a la responsabilidad civil para consejeros y directivos, las conocidas como pólizas de D&O, Directors and Officers, que cubren las responsabilidades profesionales que el consejo directivo de una empresa puede incurrir cuando está tratando con la práctica normal de la compañía. Si los directivos, los consejeros de la empresa, deciden lanzar una OPA hostil contra otro competidor y tratar de absorber una empresa, eso puede salir mal y puede causar unos daños a la empresa. O si las prácticas laborales y la forma en que se trata a las personas que trabajan para esa compañía no son las correctas, se pueden dar sucesos bastante complicados de responsabilidad civil profesional para los directivos. Los casos extremos son los de la discriminación laboral, la discriminación por razón de sexo, raza, religión e incluso el acoso laboral, el mobbing, etcétera, que los directivos puedan ejercer contra sus empleados. Esto está al cabo del día y están sucediendo casos con demasiada frecuencia de cualquier tipo de decisión empresarial que los directivos manejan mal y causa perjuicios y las consiguientes reclamaciones de los entes, de los directivos, de los propios accionistas, de otros competidores o muy frecuentemente del propio personal de la empresa de que se trate. Bien, es otro tema de análisis dentro del largo capítulo de la responsabilidad civil. Bienes en custodia. Muchos tipos de empresa nos tienen que dejar vehículos para reparar o moldes, modelos, matrices que son de terceros y que tenemos que custodiarlos. El caso muy fácil y muy intuitivo para todos es cuando uno lleva su coche a reparar a un concesionario, bueno, pues deja allí el coche con la buena intención de que se lo arreglen. Y por desgracia ese coche allí se quema, se lo roban al concesionario o se incendia. Pues imagínense la responsabilidad civil que tiene el concesionario de cara al propietario que se llevó allí el coche para que se lo reparasen y luego se encuentra sin él. Hay muchas responsabilidades civiles, RCs, específicas con sus propias regulaciones concretas. Y claro, cuanto más sea el riesgo, pues mayor es la pasión de las autoridades de control por regular ese tipo de situaciones. Riesgos nucleares, pues imagínense el riesgo de que una planta nuclear estalle, o más sencillo, que un hospital que trabaja con isótopos radioactivos para hacer pruebas diagnósticas, pues los isótopos radioactivos se le pierdan y aparezcan por ahí contaminando en cualquier otro sitio. Vehículos a motor, que es una responsabilidad obligatoria en la buena totalidad, en la práctica totalidad de países del mundo, máquinas expendedoras de alimentos y bebidas, el manejo de animales peligrosos, la manipulación de elementos de alto potencial contaminante. La regulación española, la de la Unión Europea y la de muchos otros países, existe un amplio catálogo de riesgos cuyo aseguramiento es obligatorio y no son más que riesgos de responsabilidad civil extrema. Bien, veamos ahora algo que se valora mucho menos en las empresas y que es algo que cada día se va siendo más consciente, va habiendo más conciencia del peligro que esto implica, y son los activos intangibles. Hoy día la reputación, las patentes, las marcas, los actos de nuestros empleados, hablábamos antes de los riesgos de D&O, de los directivos y consejeros, el móvil, el acoso laboral, el espionaje industrial, el valor intrínseco de la marca y su relevancia en el mercado se pueden ver afectados por combinaciones de estos elementos. Una campaña mal gestionada o unas declaraciones poco afortunadas de un directivo. Cualquier tipo de estas situaciones puede conducir a la empresa a unas pérdidas de cierta importancia, de gran importancia. Se me viene a la cabeza, y seguramente lo compartirán todos, varios ejemplos, pero el de Volkswagen es un caso suficientemente explícito en el que por unas decisiones equivocadas del consejo directivo, de los directivos de la empresa, se ha producido un daño importantísimo para la marca, para la credibilidad de los clientes sobre los vehículos que fabrica el grupo Volkswagen, y que incluso los accionistas están ejerciendo reclamaciones del tipo D&O, Directors and Officers, contra el consejo directivo
que tomó determinadas medidas. Incluso hay algo apabullante como que una de las compañías filiales del grupo Volkswagen, Audi, se querelle contra su matriz, contra la marca principal que es el grupo Volkswagen. Bueno, pues este tipo de situaciones se producen cuando no se es suficientemente cuidadoso con los activos intangibles, con la imagen, con el prestigio de la empresa de la que estemos tratando. Y por supuesto es un campo en el que las compañías cada vez son más receptivas y que se empieza a introducir con más importancia en la gerencia de riesgos cotidiana. Bien, la criminalidad. Hay una serie de cosas, hay una serie de capítulos de riesgos que vienen determinados por el crimen y es muy extenso, es un capítulo muy largo en el que nos podríamos tirar una sesión completa, pero baste mencionar que algunas empresas comerciales o financieras, la fidelidad del empleado suele ser un riesgo enorme, de mucha trascendencia, que puede afectar muchísimo a la cadena de producción y a la estabilidad de la empresa, si se trata de un banco, una financiera, un supermercado, fabricantes de materiales aeroespaciales. Claro, además aquí se conjuga la infidelidad del empleado con la potencial contingencia dañosa que le pueda resultar a la marca. Si alguien se entera de que en determinado banco los empleados están cometiendo prácticas de infidelidad, evidentemente el prestigio, la resonancia social de ese banco se verá disminuida, se verá dañada. Es por eso que en gerencia de riesgos los actos criminales de cualquier tipo, no ya tan sofisticados como la infidelidad de los empleados, sino incluso los hechos de robo, el secuestro, la ocupación de nuestra web, todo ese tipo de temas encuentran acogida aquí y son objeto de análisis por una adecuada gerencia de riesgos. Por citar un caso muy brutal, las empresas alimentarias, las farmacéuticas, y muy en especial las lácteas, las empresas que manipulan leche, yogures, etcétera, están sujetas a un mayor riesgo de maliciosa manipulación de los productos. Hay un ejemplo muy antiguo de las tabletas Tylenol en el mercado norteamericano que fueron sustituidas por tabletas de veneno. Uno se compraba el Tylenol para curarse el dolor de cabeza y, sin embargo, esas tabletas habían sido envenenadas y eran mortales. Y lo que querían los envenenadores era un rescate de la empresa Tylenol. Oiga, Tylenol, o nos paga tanto ya o van a empezar a morir los clientes que consuman tabletas de Tylenol. Un acto criminal que se ha repetido también con varias empresas de yogur en Francia. Encuentran muchas otras manifestaciones, pero basten con este par de ejemplos para que se puedan hacer una idea de la importancia de este tipo de riesgos. Por supuesto, en banca es algo que sucede con mucha frecuencia, se le denomina banca paralela y es un fenómeno en el cual el director de la sucursal se queda con el dinero de los clientes y les promete rentabilidades por encima de las que el mercado está otorgando. Hay un caso del Banco Popular, que fue en un lugar de Galicia, en el que Pepe, el director de la oficina, era Pepe el del Popular y montó una estructura piramidal que por poco se lleva por delante la reputación y el prestigio del banco del mismo nombre. Revelación de secretos, por muy loable que pueda ser y beneficiosa para la hacienda pública de varios países, Hervé Falciani, al revelar los secretos del HSBC, causó al banco un enorme perjuicio patrimonial. Seguramente recordarán este caso, que no sucedió hace tanto y que todavía colea en los tribunales de Francia, Alemania, España y otros varios países europeos en los que HSBC como banco tiene actividades. Al final, he dejado para el último momento en fenómenos de crimen los dos que están teniendo una frecuencia y un impacto mayores en los últimos tiempos. Me refiero a la extorsión y el ciberriesgos. Los ciberriesgos se materializan de muchas maneras. Hay muchas formas de declinar los riesgos cibernéticos, pero las actividades de las empresas en el epígrafe crimen se están viendo muy afectadas por este tipo de situaciones
de crimen, de hurto de páginas web, de ataques de denegación de servicio, de rotura de contraseñas y acceso a las bases de datos. En fin, una serie de fenómenos emergentes que cada vez tienen más importancia en los mercados de todo el mundo, en particular los anglosajones y los europeos, que van a ser una constante a partir de ahora. Bien, capítulo 7, riesgos extraordinarios. Estamos a muy pocas horas del terremoto que ha sacudido el centro de Italia. Ese tipo de riesgos, los que en terminología anglosajona se denominan actos de Dios, son fenómenos de la naturaleza, inundaciones, terremotos, volcanes, caída de meteoritos, olas de marea o tsunamis, etc. Todo esto, en el caso español, encuentra una solución muy adecuada, pero es bastante única para el mercado español, que es a través del Consorcio de Compensación de Seguros, creado en 1940, y que en España asegura estos riesgos, dos tipos de riesgos: el terrorismo en cualquiera de sus facetas o los actos de Dios a los que me refería antes. Evidentemente, el hecho de que en España exista el consorcio no significa que para el gerente de riesgos desaparezca esa preocupación, pero tiene que analizarse de manera expresa ese tipo de riesgos y ver si la planta está sujeta a algún tipo de peligro especial de terrorismo. ETA, no hace tantos años en España, amenazaba de manera predilecta a las empresas de origen francés. Si la empresa era francesa y se encontraba cerca del País Vasco, pues tenía más probabilidades de sufrir atentados terroristas. O, en tema de riesgos de la naturaleza, si construimos nuestra fábrica en el antiguo cauce de un río seco, es posible que ese río algún día reclame su lugar y nos inunde la fábrica. O si estamos situados junto a un volcán o nuestra fábrica se ubica en las proximidades de una zona con actividad sísmica, cerca de una falla que produzca con mayor frecuencia terremotos que en otros lugares. Las zonas sísmicas, ese tipo de situaciones de la naturaleza, se han de analizar y ver qué tanto estamos expuestos a unas o a otras, por lo tanto, mitigarlos, tratar de prevenirlos o, si no queda otro remedio, asegurar convenientemente la ocurrencia potencial de sus peligros. Bien, octavo capítulo. Vamos a hablar un poco de los riesgos de crédito y del riesgo político. Es también un capítulo muy amplio, es un capítulo bastante amplio, pero trataremos de enunciar en qué se basa y cuáles son las medidas de análisis recomendables, al menos para un análisis superficial del riesgo de crédito y del riesgo político. Si nosotros fabricamos cualquier tipo de bien y una vez fabricado lo metemos en un transporte y se lo enviamos a los clientes, corremos el riesgo de que esos clientes no nos paguen. Ese es el riesgo de crédito básicamente. Enviamos una mercancía y el fulano o la otra empresa que la recibe nunca nos paga la factura de esa mercancía que le hemos enviado. Esto hay que analizarlo porque según en qué casos puede tener una afectación muy importante para nuestra empresa, al vernos con facturas incobradas que incluso nos pueden llevar a la ruina, a la quiebra financiera. Lo mismo sucede cuando exportamos. A veces el país, en este caso España o cualquier otro país, decide condonarle la deuda a otro país porque son amigos, por motivos políticos o por cualquier razón del gobierno. En ese caso, si a nosotros nos debe otro país unas mercancías que le hemos enviado y nuestro gobierno decide condonar esa deuda, por motivos políticos o los que sean, nosotros dejamos de cobrar. Normalmente los estados avanzados, los estados serios, compensan a las empresas que sufren esa pérdida debido a una decisión política de condonarle la deuda a otro país. Pero no siempre es así. El riesgo político deberemos analizarlo de manera especialmente cuidadosa cuando estemos enviando mercancías a otros países y particularmente si esos son países con algún tipo de inestabilidad política a los que nuestro gobierno pueda querer ayudar en un momento determinado y puedan dejarnos con las facturas sin cobrar. Aquí entran mucho en juego los swaps
o la titulización de derechos. La titulización de los derechos de cobro permite, por diferentes mecanismos financieros, que tengamos una serie de ventajas a la hora de poder cobrar, tanto si se trata de un riesgo de crédito como si es de un riesgo político. Pero insisto, me parece que me estoy pasando de tiempo y este es un capítulo bastante amplio. Bien, vamos a otro tipo de riesgos especiales, que son tan especiales como la propia naturaleza de la actividad que se está produciendo. Riesgos de aviación. La aviación es algo muy seguro, pero no está exenta de ciertos riesgos que precisamente por su buena gestión permiten que la aviación comercial sea algo tan seguro a día de hoy y que de hecho la aviación comercial sea el medio de transporte con menos accidentabilidad con respecto al marítimo, al terrestre, etc. Bien, el marítimo. El transporte marítimo de mercancías o de personas también tiene unos riesgos especiales que deben analizarse de una manera pormenorizada. Más aún si nuestra empresa se dedica a eso de manera particular y es una empresa que gestiona cruceros, o estamos ante una empresa que gestiona mercancías en tránsito mundial. Las izadas. Muchas veces la actividad de una empresa tiene que ver con el izado de grandes cargas. Por ejemplo, para construir un puente de autopista hay que levantar vigas de mucho peso, de muchas toneladas, y nos jugamos la continuidad de la obra a que esa izada sea exitosa, a que esa mercancía se levante bien. O tenemos que levantar materiales de mucho peso, turbinas, calderas, material muy pesado que hay que levantarlo. Los riesgos de izada suponen un desafío especial y deben ser analizados de manera específica para analizar cuáles son sus peligros y cuáles son las formas de mitigar esos peligros o contrarrestarlos. Similar con la medicina y la farmacia. Me he referido antes a Tylenol o a la talidomida. Cuando estamos desarrollando productos para salud humana o salud veterinaria, medicina, farmacia, estamos poniendo en el mercado cosas suficientemente sensibles como para que tengamos una gerencia de riesgos muy especializada y muy concienzuda. Lo mismo con temas aeroespaciales, banca, tarjetas de crédito. En ese tipo de riesgos especiales estaríamos hablando de situaciones muy complejas a las que prestar una dedicación más extensa. Bien, capítulo 10. Riesgos de obligado aseguramiento. Hablábamos hace unos minutos de los riesgos obligatorios referidos a la responsabilidad civil, pero no se agota ahí el catálogo de los riesgos de aseguramiento obligatorio. También están sujetos a obligatoriedad aseguradora todos aquellos que comporten utilización de materiales nucleares, radioactivos, radioisótopos, etc. El Employee Benefits, los riesgos de nuestros empleados y su seguridad laboral, es un riesgo obligatorio que en España se declina a través de las mutuas de accidentes de trabajo que dan un servicio especializado ligado a la seguridad social para la que rinden cuentas. Cauciones obligatorias, cuando nos vamos a presentar a un concurso público o debemos avalar una cantidad económica porque la contraparte no se fía completamente de nosotros, pues estamos entrando en el riesgo de cauciones que además en muchos casos se convierten en obligatorias. Hay muchas responsabilidades civiles obligatorias en diversas actividades. También sería un tema que nos daría para un webinar completo. Bien, coaseguro y sus modalidades, características, pools, clubs de aseguramiento. El coaseguro se puede producir de muchas maneras, deliberadas o desconocidas. Por ejemplo, aseguramos mal el capital de nuestra empresa y lo que vale 100 solo lo aseguramos en 50. Ahí se está produciendo un fenómeno indeseado y desconocido de coaseguro. Como nos hemos equivocado al valorar nuestro patrimonio, los bienes que valen 100 solo los aseguramos con una determinada compañía de seguros en 50. Imagínense lo que sucede. Si solo estamos asegurando la mitad del bien, en el momento de producirse la pérdida, la empresa que la sufre será la responsable del 50% de la pérdida y la aseguradora solo le pagará la mitad. Es la denominada regla proporcional que muchos de ustedes conocerán.
Bien, ese es un tipo de coaseguro indeseado. Hay otras modalidades deseadas. Por ejemplo, cuando varios grupos concurren a un aseguramiento determinado y cada uno de esos grupos, para construir, por ejemplo, el Canal de Panamá. El Canal de Panamá se juntan diferentes empresas constructoras, españolas, italianas, etcétera, pero cada una tiene unas preferencias en materia de seguros y fuerza que su aseguradora predilecta participe en una parte X del riesgo de aseguramiento del Canal de Panamá. Pues entonces se produce un coaseguro. El riesgo se asegura de manera proporcional entre diferentes compañías en función de los intereses de las diferentes empresas que intervienen en el proyecto. Es muy frecuente la creación de clubs de aseguramiento en riesgos marítimos. En fin, hay muchas modalidades de compartir los riesgos y de hacerlos más pequeños, de forma que los trozos sean más asequibles para el mercado. El reaseguro es otro tema que nos daría para mucho rato, pero lo vamos a dejar aquí porque el reaseguro tiene muchos conceptos. Básicamente el reaseguro afecta a lo que las empresas aseguradoras reaseguran entre sí. Es decir, parten los riesgos para no tener una exposición demasiado alta si se produce un fenómeno de muy alta intensidad. También podríamos introducir el mal llamado reaseguro financiero, las cautivas y su funcionamiento, pero nos llevaría mucho rato y creo que debemos avanzar en el webinar de hoy. El cumplimiento de normas lo hemos comentado muy al principio, debemos estar siempre conformados y siempre sujetos a las normativas de todo índole que nos afecten en cada país. El seguimiento de estas normas es fundamental, porque además, si no se cumple con el catálogo de esa normativa, de ese compliance, nuestra empresa se puede ver abocada a fortísimas pérdidas. Aquí he puesto el ejemplo de los catálogos de sanciones de las Naciones Unidas, de Estados Unidos con respecto a ciertos países del mundo, de la Unión Europea o del Reino Unido. Ustedes saben que hay una serie de limitaciones comerciales que impiden que se opere con determinados países. Por poner un ejemplo, Corea del Norte es un país con el que no se deberían tener actividades comerciales, porque está sujeta a sanciones de varias de estas instituciones, de estas 4 instituciones que menciono ahí. Si hacemos negocios con un cliente en Corea del Norte, podemos tener serias dificultades e incluso el estado en que operemos, Estados Unidos, España, Argentina o Italia, pueden negarnos y paralizarnos la empresa por estar haciendo comercio con instituciones sancionadas y por no cumplir este tipo de compliance. Me referiré, y ya vamos acabando, al apetito de riesgo. Antes decíamos muy al principio que hay que calcular cuál sería nuestra capacidad de resistir en las peores condiciones de un riesgo que nos pudiera golpear. Esa es la capacidad de autoaseguramiento máxima y también nos sirve para determinar el grado óptimo de la transferencia o la retención de riesgos. Y esto será para cada empresa individualizadamente y también en cada momento de la historia de la empresa una situación diferente. Evaluar ese apetito de riesgo, tener en cuenta cuál sería el máximo que estaríamos en disposición de soportar, tiene una gran importancia y muchas veces es de los temas que se olvidan al hacer gerencia de riesgos. Bien, creo que me he pasado unos minutos del tiempo, lo vamos a ir dejando por aquí. He visto que hay una serie de comentarios. Ahora, con la inestimable ayuda de Daniel, intentaremos ponerle orden. También les dejo mi dirección de LinkedIn, mi página de LinkedIn. Ahí la tienen. Les quiero dar las gracias por su atención y por asistir a este webinar y también a EALDE por permitirme estar aquí con ustedes, sin olvidarme de Isidoro Galián, Jenny Medina, Daniel García que me acompaña, Enrique Farrás y todo el equipo de EALDE que han hecho posible este webinar. Muchas gracias y desde EALDE seguiremos en contacto para todos estos y otros apasionantes temas de estudio en gerencia de riesgos. Gracias y hasta la vista.
Bueno, mientras llegan esas preguntas de los asistentes, recordamos que el webinar ha sido grabado, de modo que lo recibirán posteriormente en su correo. Esperamos que haya sido de su interés y, bueno, y aprovechamos para que en ese caso, pues no duden en consultarnos cualquier duda sobre nuestros programas formativos, cuya próxima convocatoria se encuentra abierta para noviembre. Y si están interesados en alguno de estos programas, pueden dirigirse al email de contacto admisión@ealde.es, así como para hacer sugerencias o cualquier tipo de comentario para futuros webinars. Bueno, parece ya que por aquí hay alguna que otra pregunta. Edmundo preguntaba que cómo es posible hacer entender al directorio, a la alta dirección, lo que es el apetito al riesgo y cómo es posible calcularlo. Muy buena pregunta, Edmundo, pero muy complicada. A ver, la cuestión es que tenemos que tener el apoyo de la dirección y a veces las medidas que vamos a pedir en gerencia de riesgos van a costar dinero. A mí, en los casos en que me he visto en este tipo de situaciones, lo más importante es decirle, oye, mira, si quieres continuar con la empresa, si quieres continuar con la actividad, si quieres que esto marche, hay que invertir esto. Si no se invierte este tipo de medidas X para mitigar los riesgos, te estás enfrentando a una posible discontinuidad del negocio. Es decir, puedes acabar fuera del mercado, tan importante como eso. Por supuesto, no pidamos todo para implementarlo ahora, pero tenemos que ganarnos la confianza de la dirección y hacer que esas inversiones sean posibles, de alguna manera. No es fácil, ¿eh? Es muy buena pregunta y muy buena sensibilidad. Perfecto. Sergio nos traslada la siguiente cuestión. ¿Cómo se hace la valoración de riesgos de la empresa para contratar una póliza de ciberriesgo? ¿Cuáles son los principales bienes u operaciones para tener en cuenta? Bien, depende del sector de actividad en el que estemos hablando. Si somos una empresa que se dedica a vender productos por Internet, tipo Amazon, por ejemplo, pues el riesgo cibernético nos afecta muchísimo. Antes de poder transferirlo, la aseguradora nos va a hacer un análisis de cuáles son las rutinas de seguridad que se siguen en nuestra empresa, quiénes tienen acceso a las contraseñas, cuáles son los firewalls y los sistemas de control que existen para prevenir los accesos, qué tan sólida es nuestra red y qué tan protegida se encuentre, qué tan compartimentada esté. Por ejemplo, si una empresa está utilizando Microsoft Office de una versión del año 2000, pues evidentemente estará expuesta a una mayor cantidad de peligros. Si no han compartimentado los accesos de los empleados y no han priorizado los accesos, su prima va a ser mucho más alta o sencillamente la aseguradora no se va a querer hacer cargo del riesgo, porque nos va a poner una prima de enorme precio porque nuestro riesgo es muy malo. Básicamente el ciberriesgo lleva como solo 10 años de historia, desde que se empezó a practicar en Estados Unidos, y por lo tanto es un riesgo que todavía tiene mucho de experimental. Y las aseguradoras básicamente lo que fijan su atención es en las seguridades que tenga el cibermundo de la empresa de que se trate. Evidentemente, como en todos los riesgos, estaremos hablando de la potencial frecuencia multiplicada por la potencial intensidad del daño que nos puedan causar. Luego hay una serie de coberturas, que es la reparación de las máquinas afectadas, sí o no, el análisis forense, la defensa legal, porque no olvidemos que después de un ataque cibernético se producen reclamaciones de las autoridades, de los clientes cuyas identidades se han visto reveladas, es decir, que las pólizas de ciberriesgos tienen muchos componentes y en función de cuáles sean esos componentes que deseemos contratar, la póliza será más o menos cara. Pero el parámetro fundamental es la seguridad que tengamos desde el punto de vista electrónico en la empresa de que se trata. Vale, perfecto. Luzbinda nos pregunta, bueno, y otras personas también nos han trasladado esta cuestión, que cómo aplicar ISO 31000 en la gestión de riesgos. Las ISO, todas las ISO, sea cualquiera su nomenclatura, lo que exigen es un control más exhaustivo y en el caso de la gerencia de riesgos, aplicarla supone que nos sometamos a una serie de controles estrictamente organizados
que nos permitan acceder a esa homologación dentro del estándar de calidad ISO. No es fácil, comporta muchísimo desarrollo en materia de análisis de riesgo, en la plasmación por escrito de esos controles que se han hecho, y no es nada fácil llegar a conseguir una homologación ISO 31000 en el caso de gerencia de riesgos. Existe, pero es algo que por motivos económicos han comenzado las grandes corporaciones y que luego irá calando más abajo en empresas más pequeñas. No es nada fácil y es muy costoso. Vale, perfecto. Omar nos pregunta que qué metodologías específicas para la administración de riesgos existen y cuáles se recomiendan para aplicar a pymes. También muy buena pregunta. No hay un estándar para cada empresa. O sea, la disciplina que nos ocupa no está tan desarrollada como para permitir dar una solución concreta a cada caso. Sin embargo, las normas que hemos estado viendo antes y toda esa cadena de análisis le sirven a una gran empresa o a una pyme. Normalmente el problema de las pymes es la disponibilidad de recursos, pero el análisis se debe hacer con el mismo rigor y analizando los mismos puntos. Hay varias herramientas electrónicas de gerencia de riesgos, del tipo Palisade, etcétera, que son comerciales, o sea, son productos comerciales que permiten meter, como si dijéramos en una hoja de cálculo, los temas de gerencia de riesgos. Pero en general, el mayor activo, el mayor paradigma de la gerencia de riesgos, por sencillo que parezca, es el sentido común. Analicemos caso a caso los temas a los que estamos expuestos. Dediquémosles de veras un tiempo de reflexión a cada capítulo y veamos la empresa. Hay que conocerla, hay que entrar en profundidad, sea una pyme o sea una gran multinacional. Ir desgranando los diferentes peligros que la pueden afectar y tratando de racionalizar las situaciones en las que ese peligro se puede disminuir, se puede eliminar por completo, o si no, ver en qué apetito de riesgo nos quedamos y a qué nivel de prevención llegamos. Eso le vale a una pyme o le vale a una gran empresa. Perfecto, pues vamos a ir dando ya por finalizado este webinar. Muchas gracias por tus explicaciones, Mariano. Muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que realmente les haya sido de utilidad y de interés este seminario. Y cualquier duda o comentario, recuerden que nos las pueden hacer llegar mediante correo electrónico a admisión@ealde.es. Les recordamos que la convocatoria para los próximos programas formativos, en especial en el máster en gestión de riesgos, está abierta para noviembre y cuya calidad, las clases, es muy similar a este seminario que hemos visto hoy, con bastantes ejemplos de un modo práctico. Así que sin más, les esperamos en los próximos futuros seminarios de ALDE. Un saludo a todos.